Hola, mi nombre es Neida Luz Paternina Guesra, estudiante de Filosofía en la UNAD, y compartiré una introducción a la fenomenología y a su crítica a la ciencia positiva, siguiendo las ideas de Helmut Husserl. Introducción. Quiero comenzar con esta introducción contándoles que la fenomenología surge como respuesta a la crisis del pensamiento científico moderno. Husserl nos invita a volver a la experiencia vivida, a lo que aparece directamente la conciencia ante cualquier teoría. Su frase, volver a las cosas mismas, recuerda que el conocimiento no es solo datos, sino también sentido y experiencia humana. Subjetividad. Para Husserl, la subjetividad es el núcleo del conocimiento. La conciencia no es un objeto más, sino el lugar donde el mundo se revela. Todo saber nace en la experiencia vivida, en cómo las cosas aparecen para nosotros. Por eso insiste en volver a las cosas mismas, reconocer que la subjetividad no es solo un obstáculo, sino la condición que da sentido y verdad al conocimiento. Filosofía. En la fenomenología de Husserl, la filosofía se entiende como una tarea de orientación cultural y vital. No se trata únicamente de elaborar teorías abstractas, sino de recuperar su papel como guía frente a la ciencia que se ha vuelto técnica y especializada. Husserl subraya que la filosofía debe iluminar el mundo de la vida, reflexionando sobre el sentido de nuestra experiencia y el conocimiento. De este modo, la fenomenología se convierte en un proyecto de renovación filosófica que devuelve a la razón su función de orientar y dar significado a la existencia humana, el mundo de la vida. El mundo de la vida, según Husserl, es el ámbito cotidiano que sostiene la experiencia, nuestras relaciones, los lugares que habitamos y las situaciones sencillas que nos rodean. Allí se encuentra el origen del conocimiento, porque la realidad se nos da de manera inmediata antes de convertirse en teoría. Cuando la ciencia se desconecta de este mundo, pierde su vínculo humano y se convierte en un saber vacío. La fenomenología nos invita a volver la mirada a lo cotidiano como fuente de verdad y de significado, recordándonos que la vida concreta es siempre el punto de partida del conocimiento. Conocimiento y experiencia. Para Husserl, el conocimiento auténtico nace de la experiencia vivida. Basta con acumular datos o fórmulas científicas. Lo esencial es cómo las cosas se presentan directamente en la conciencia. La experiencia es el punto de partida porque nos muestra el mundo tal como aparece, antes de ser interpretado o clasificado. Comprender en la fenomenología significa captar el sentido de lo vivido, no solo con medirlo, describirlo. Así, conocimiento y experiencia forman una unidad inseparable. El primero se alimenta de la segunda y sin ella se convierte en un saber vacío. Husserl nos invita a conocer que la verdad se encuentra en la conciencia, perdón, en la vivencia concreta, en la manera en que el mundo se nos da. Positivismo. Se caracteriza por su confianza en los hechos verificables y en la medición de objetivas. Su propósito es explicar la realidad a través de leyes y datos, dejando de lado la medición subjetiva de la experiencia. Husserl observa que este enfoque, aunque útil para el progreso técnico, resulta insuficiente para comprender el sentido profundo de lo vivido. La fenomenología se distancia de esta visión reduccionista y propone que el conocimiento no puede limitarse a cifras o clasificaciones, porque lo esencial está en cómo las cosas aparecen en la conciencia. Así, frente al positivismo que mide la fenomenología, busca significados, recordándonos que comprender es más que calcular, es reconocer la experiencia como fuente original de la verdad. Crisis en la ciencia europea. Husserl advierte que la ciencia europea atraviesa una crisis, aunque ha logrado avances técnicos, ha perdido el vínculo con la vida y el sentido humano. La razón instrumental ha desplazado la reflexión sobre la existencia, generando un vacío cultural. Frente a ello, la fenomenología surge como respuesta crítica, recordándonos que el conocimiento debe estar siempre conectado a una conciencia y el mundo de la vida. Solo ahí la ciencia recupera su dimensión humana y evita convertirse en un saber deshumanizado.
Renacimiento y filosofía moderna. En el pensamiento de Husserl, la fenomenología representa un renacer de la filosofía moderna. Frente al dominio técnico de la ciencia positiva, la filosofía recupera su papel de guía cultural y espiritual. Este renacimiento implica volver a la subjetividad y al mundo de la vida como fundamento del conocimiento, devolviendo a la razón su capacidad crítica y orientadora. Más que teoría, la fenomenología es un llamado a renovar la filosofía para unir los problemas actuales y ofrecer sentido en medio de la crisis de la ciencia. Así Husserl enlaza la tradición filosófica con una nueva etapa donde la reflexión se vuelve indispensable para comprender la existencia humana. Sentido. Uno de los ejes centrales de la fenomenología de Husserl es la recuperación del sentido. La ciencia positiva, al centrarse en métodos de resultados, corre el riesgo de vaciar el conocimiento de significados humanos. Husserl insiste en que el saber debe estar siempre vinculado a la vida y a la conciencia, porque sólo allí observa su valor auténtico. El sentido no se encuentra en cifras ni en fórmulas, sino en la manera en que el mundo se nos da en la experiencia. La fenomenología nos recuerda que comprender es devolver significado al conocimiento, reconectándolo con la existencia concreta y con la vivencia cotidiana. Conclusión. La fenomenología nos recuerda que el conocimiento no puede reducirse en datos técnicos. Husserl, en la experiencia vivida y la conciencia son el verdadero punto de partida. Solo cuando la ciencia se conecta con la vida, conserva su sentido humano y cultural. En conclusión, es muy clara. Volver las cosas mismas significa recuperar el significado en nuestra manera de conocer. Muchas gracias.